Se hace rodar una pelota desde la parte superior de una escalera. La misma sale con una velocidad horizontal desde la parte más alta. La rapidez inicial de la pelota es de 3 metros sobre segundo. Cada escalón tiene 0,18 metros de alto y 0,3 metros de ancho. ¿En cuál de los escalones golpeará primero la canica? Entonces, haciendo un diagrama bastante básico, tenemos la canica que sale así, con los escalones, la gravedad para abajo, esto mide 0,18 metros y esto de ancho mide 0,3 metros. Entonces, si hiciéramos algo más simplificado, podríamos hacer nuestra canica así, que sale de la punta de un escalón, con los escalones, los escalones, los escalones, y como todos los escalones son iguales, podríamos decir, bueno, tenemos una recta que pasa por todos los escalones, algo así, ¿no? Ya que todos son iguales. Y el movimiento de la pelota sería una cosa así, más o menos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? ¿Cómo podemos usar esto a nuestro favor? Imagínense que hacemos un eje de coordenadas así, el más x, y acá el más y. Entonces, la ecuación que describiría el movimiento de la canica, la posición de la canica, ¿se acuerdan? Era la posición en x, que sería la posición inicial en x, que la sabemos. Esto sería el movimiento de la canica, ¿no? La posición inicial en x, que sería la velocidad en x por el tiempo. Y tenemos la posición en y, que sería la posición en y inicial, que en este caso, miren, sería 0, más la velocidad en y inicial por el tiempo, que en este caso la velocidad en y también es 0, entonces la puedo sacar, más un medio de la gravedad, bueno, en este caso menos gravedad, por el tiempo al cuadrado. Y de la misma forma, podemos ver que la ecuación de esta recta que pasa por todos los escalones, o sea, por todas las puntas de los escalones, tendría una ecuación del siguiente tipo. La ordenada al origen sería 0, o sea, sería y igual a la ordenada al origen es 0, y la gradiente sería, ¿se acuerdan que la gradiente es delta y sobre delta x? Entonces, ¿cuál es la gradiente de esto? Bueno, el delta y es la altura del escalón, que sería 0,18. Y el delta x es el ancho del escalón, que es 0,3. Y esto por x. O sea, si hacemos la división de esto, nos queda 0,6 por x. Menos 0,6 por x, porque fíjense que va para abajo. Y esa sería nuestra recta. Entonces, fíjense que si, por ejemplo, nuestra pelotita cae acá, significa que si toca la recta en este momento, cae en el escalón que está directamente abajo, no cae en el siguiente escalón. Entonces la posición en x de la recta con la que cae coincide con la posición en x del escalón en el que cae. Entonces, en realidad, no nos hace falta sacar en qué punto del escalón cae, no nos hace falta analizar eso, sino lo que nos alcanza con analizar es qué punto de esta recta cruza en nuestra pelota, en qué punto de esa recta cruza, en qué coordenadas. Entonces, ¿cuál sería la coordenada y de esto? ¿Y cuál sería la coordenada x de esto? Y en base a eso, podemos averiguar cuál es el escalón que toca primero, que golpea primero. Entonces, ya sabemos que la posición en y, bueno, tenemos esta ecuación y esta ecuación. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Lo que nos interesa es sacar la posición en x y la posición en y. Entonces, lo que podríamos despejar es el tiempo. Entonces, de acá voy a despejar que el tiempo va a ser, de la primera ecuación, voy a despejar que el tiempo va a ser igual a la posición en x dividido la velocidad en x. Y de la segunda puedo despejar, si reemplazo esto en la segunda, puedo despejar que la posición en y va a ser igual a menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado va a ser x al cuadrado sobre la velocidad en x al cuadrado. Y entonces, y esto tiene como la posición en y acá es la misma que esta posición en y que estamos hablando acá. Entonces puedo decir que esto va a ser igual a menos 0,6 por x. Simplifico el cuadrado con el x, me queda esto así. Y si despejo x, me queda que x va a ser igual a menos 0,6 por la velocidad en x al cuadrado por menos 2 dividido g. Que g, bueno, es 10. Entonces menos con menos es más. Y de acá saco que la posición en x va a ser 1,08 metros. O sea que se toca con la recta los 1,08 metros. Podríamos sacar la posición en y, pero ni siquiera nos hace falta hacer eso. ¿Por qué? Porque sabemos que la posición
en x de los 1,08 metros puede ser por acá, 1,08. Entonces si dividimos esto por el ancho del rectángulo, del escalón, o sea, hacemos esto dividido 0,3 metros, dividido 0,3, nos da que tocaría en el escalón 3,6. O sea que está cayendo en el escalón 3,6. Pero no existe el escalón 3,6. ¿A qué se nos refiere? ¿Cómo interpretamos esta información? Y si cae en el escalón 3,6, significa que el primer escalón ya lo pasó, significa que el segundo también lo pasó, o sea, el primero ya lo pasó, el segundo lo pasó, el tercero también lo pasó, y cae en el escalón 3,6, que es un poquito más allá del tercero. O sea, que estaría cayendo en el 1, 2, 3, en el cuarto escalón, porque pasa el tercer escalón, pero todavía no llega al quinto escalón. Por lo tanto, nuestra respuesta sería golpeará en el cuarto escalón. Y esa es nuestra respuesta. ¿Se acuerdan cómo lo analizamos? Simplificando el problema, transformando la recta. Y al analizar que la posición acá va a ser la correspondiente al cuarto escalón, sabemos que nuestra parábola, si ya toca acá, o sea, si cruza la recta en la posición del cuarto escalón, significa que va a golpear en el cuarto escalón. Porque no, o sea, si tenemos algo así y viene cayendo, no va a pasar que cruza acá y después se hace magia y va para allá. O sea, cae y donde toca es donde cae en el escalón. Vamos con el siguiente. Un jugador de fútbol efectúa un saque de arco. La pelota pica en la cancha 60 metros más adelante y 4 segundos después de haber partido. Hallar la velocidad de la pelota en el punto más alto y con qué velocidad llega a tierra. Entonces tenemos un jugador de fútbol que, si tenemos nuestro eje y este problema parece más difícil de lo que es. Tenemos nuestro eje más x, más y, sale una velocidad inicial con un determinado ángulo y nos dicen que, bueno, la pelota llega, vuela, y vamos a hacer esto mejor, llega, vuela y a los 60 metros cae y tarda un lapso de 4 segundos en caer. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es sacar la velocidad en x. ¿Por qué? Porque la posición en x se define como la posición inicial en x, que en este caso sería 0, más la velocidad en x por el tiempo. Tiempo lo sabemos, posición también, velocidad en x va a ser igual a 60 dividido 4, que nos da 15 metros sobre segundo. Entonces ya sabemos la velocidad en x. La podemos marcar. Otra cosa que sabemos es que en subir y caer tarda 4 segundos. Entonces podemos plantear nuestra ecuación en y. El movimiento en y va a ser igual al movimiento inicial en y, que si la posición final es 0 y la posición inicial es 0, bueno, este 0 lo podemos sacar, era la posición inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y sabemos que, ¿se acuerdan que esto iba a ser 0? Entonces sabemos que el tiempo es 4 segundos. Entonces nos queda que 0 es igual a esto. Y la incógnita acá sería la velocidad inicial en y. La velocidad en x ya la sacamos, sería la velocidad inicial en y. Entonces la podemos despejar. Fíjense, pasamos esto para acá sumando, nos queda velocidad inicial en y por el tiempo igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si paso el tiempo dividiendo, se me simplifica con el cuadrado. Cuestión, tengo la velocidad inicial en y igual a un medio de g por t. El tiempo es 4 segundos, entonces si hago 4 dividido 2 por 10, me va a dar la velocidad inicial en y, que va a ser de 20 metros sobre segundo. Entonces, ¿cómo saco la velocidad inicial? Bueno, ¿por qué voy a sacar la velocidad inicial? Pues lo que nos pide es la velocidad de la pelota en el punto más alto. En el punto más alto, o sea, acá, bueno, sería por ejemplo acá, va a ser la velocidad en x, que va a ser la misma que la que salió, y la velocidad en y, ¿se acuerdan que es 0? Porque se detiene y empieza a caer. Entonces, en el punto más alto, la velocidad va a ser igual a la velocidad en x, que va a ser 15 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad en y en el punto más alto no nos interesa. Y ahora nos pide en el punto, con qué velocidad llega a tierra. La velocidad con la que llega a tierra va a ser la misma que en el módulo, con la velocidad con la que salió, solo que en vez de ir, la velocidad en x tiene la misma dirección, pero la velocidad en y, en vez de ser para arriba, va a ser para abajo. Entonces nos da un vector resultante para abajo.
pero la magnitud de la velocidad, como habíamos visto antes, va a ser la misma. Entonces la velocidad acá va a ser la misma que la velocidad inicial. Y la velocidad inicial, si se acuerdan, si tenemos nuestra velocidad en y inicial y nuestra velocidad en x inicial, ¿cómo la sacamos? Y hacemos Pitágoras. Vamos a hacer que la velocidad inicial al cuadrado, vamos a hacer un poco de espacio, vamos a hacer que la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y inicial al cuadrado. Hago raíz de esto para sacar este cuadrado, y si hacemos las cuentas, nos da que la velocidad inicial es 25 metros sobre segundo. Conclusión, llega a tierra con una velocidad de 25 metros sobre segundo. Un paracaidista desciende a velocidad constante con un ángulo de 36,87 bajo la horizontal. O sea que tenemos un paracaidista bajando así, con una velocidad igual a constante, a un ángulo de 36,87 grados bajo la horizontal. Y cuando está a 793,6 metros del suelo, se le cae la cámara de fotos. Y esta tarda 8 segundos en llegar al suelo. Calcular la distancia desde el punto donde se desprende el tornillo hasta el suelo. O sea, desde el punto que se le cae la cámara de fotos hasta el suelo. Perdón, lo que nos están diciendo acá es que calculemos la distancia desde el punto donde toca, o sea, desde donde cae el paracaidista, entre donde cae el paracaidista y donde cae la cámara. Eso es lo que nos están pidiendo que calculemos. Entonces, para eso sabemos que la velocidad en y inicial va a ser igual a la velocidad por... Bueno, nada, ni siquiera. Vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que el movimiento en y está descrito por la posición inicial en y más la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La posición inicial la voy a tomar, voy a decir la posición final es 0, la posición inicial es 793,6 metros, la velocidad en y inicial no la sé, lo que quiero hacer es despejar la velocidad inicial en y. Entonces esto ya sé que es 0, entonces lo descarto, 0. Entonces velocidad inicial en y va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado menos la posición inicial dividido el tiempo. O sea que este tiempo si hago distributiva me queda tiempo acá, y este tiempo lo simplifico con este cuadrado y me queda esta ecuación. Entonces esto va a ser un medio por 10 por el tiempo eran 8 segundos lo que tarda en caer, menos 793,6 dividido el tiempo, que son 8 segundos. Y esto me da una velocidad inicial en y de menos 59,2 metros sobre segundo. ¿Cómo menos 59? Y claro, pues yo tomé el y positivo para arriba, acá el 0 y acá el x positivo. Entonces por eso me da una velocidad inicial negativa. Entonces lo que me dicen es la distancia, esto está mal redactado, no lo lean, la distancia desde entre el punto donde la cámara toca el suelo y donde el paracaidista toca el suelo. No, perdón, es la distancia desde el punto que se le cae la cámara hasta que la cámara toca el suelo. O sea, la distancia en x básicamente es lo que nos piden la intención del ejercicio es que averiguemos la distancia en x. Entonces tenemos una velocidad en y así, lo que tendríamos que calcular es la velocidad en x. ¿Cómo calculamos la velocidad en x? Y sabemos que la tangente de 36,87 grados, o sea, de nuestro ángulo lo voy a llamar alfa, si escribo menos, va a ser la velocidad en y dividido la velocidad en x, opuesto sobre adyacente. O sea que la velocidad en x va a ser igual la velocidad en y dividido la tangente de alfa. La velocidad en y la sé, es menos 59,2, y lo que hago es dividirle la tangente de 36,87 grados, que es nuestro ángulo, y eso me da una velocidad en x de 78,9 metros sobre segundo. Y esa es la velocidad inicial de la cámara, la velocidad en x. Entonces, ¿a qué distancia cae la cámara? Y la cámara, desde el punto en que se suelta hasta que toca con el piso, pasan 8 segundos. Entonces, en esos 8 segundos, ¿cuánta distancia en x recorre? Y recorrerá la distancia en x dada por la distancia igual a la velocidad en x por el tiempo. O sea, 78,9 por los 8 segundos, que nos da 631 metros, 46, o sea, 631,46 metros. Y si quisiéramos ver a qué distancia del paracaidista cae,
que en realidad no nos lo piden, o sea, esta es la respuesta, cae a 631,46 metros en distancia horizontal del lugar donde se cae la cámara, ahí es donde toca el suelo. Si quisiéramos ver la distancia con el paracaidista, podríamos decir lo siguiente. La velocidad en i del paracaidista es una constante, entonces ¿cuánto tarda con esta velocidad en i en recorrer los 793,6 metros que le faltan para llegar al suelo? Haciendo eso nos da un determinado tiempo con esta velocidad constante del paracaidista, que cae con una velocidad constante. Con ese tiempo podemos sacar la distancia que recorre en x el paracaidista con esta velocidad en x, que es la del paracaidista. Y ahí podríamos sacar, desde el paracaidista que se le cae la cámara que hace algo así y este que hace algo así, la distancia de este y la distancia de este, y hacer la resta y ver qué es lo que pasa.